Bien, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Hoy vamos a considerar el estudio acerca de la ofrenda. Pedimos sabiduría, pedimos tu presencia, pedimos que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder abordar este tema, este estudio tan hermoso. El estudio que verdaderamente nos permite comprender un poco más acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, vamos a tener nuestro estudio acerca de la ofrenda. Entonces vamos a mirar algunas cosas que son importantes para nosotros. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 41 al verso 44. El Evangelio de Marcos, los Evangelios, Marcos, capítulo 12, verso 41 al verso 42. ¿Lo tienen? ¿Sí? Sí. Verso 41. No tan cerca. Gracias, ¿lo puedes leer, por favor? Del verso 41 al verso 44. Estaba Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una Viuda pobre. pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamó a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que si está yendo pobre, echó más que todos los que ha echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todos sus delitos. Bien, entonces, ¿dónde estaba Jesús? ¿Estaba sentado en dónde? Enfrente, delante del arca. El arca era como donde ponían Las ofrendas. las ofrendas, Bien. que era el arca. El arca. El arca era como un recipiente, un lugar donde se ponía, el alfolí que se le dice, donde se pone las ofrendas. El arca, un cofre donde se ponían las ofrendas. Entonces allí estaba Jesús sentado y dice que venían los ricos y comenzaban a echar bastante dinero. Pero le llamó la atención que vino una viuda. ¿Qué pasó? Verso 42. Vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. O sea, todas las ofrendas que se recogieron no equivalían al valor del dinero que depositó la viuda. Ahora, era pobre y tenía dos blancas. O sea, realmente no tenía mucho dinero. Y según lo que dice ahí, era lo único que tenía para su sustento. O sea, si ella echaba este dinero, posiblemente ya no tenía nada que comer. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre la ofrenda de esta viuda y la ofrenda de las demás personas? Ella lo dio con fe, tal vez. Que ella lo dio con fe. ¿Qué más?
lo vio dando todo, sin importarle su condición. Había algo importante, la diferencia era que las demás personas tenían tanto dinero que no importaba lo que ellos echaran en el arca, eso no iba a representar lo que verdaderamente había en el corazón de ellos. O sea, si hay un ejemplo, si ellos tenían, es un ejemplo solamente, si ellos tenían 1.000.000 en su banco y ellos echaban 1 centavo, ¿esto les afectaba su economía? No. Pero entonces ellos lo hacían. Entonces digamos que ellos echaban mucho dinero, entonces de ese 1.000.000 que ellos tenían, supongamos que echaban mucho dinero, entonces ellos echaban 5.000. ¿Esto afectaba a su economía? No. Para nada. Ahora, digamos que de ese 1.000.000 ellos echaban 100.000. ¿Esto afectaba a su economía? Entonces, esto era lo que Jesús quería decirles. Quería decir que ellos echaban mucho. O sea, echaban más que las demás personas porque ellos eran ricos. Eran personas pudientes. Pero sencillamente ellos echaban de lo que les sobraba. O sea, este dinero, si lo tenían o no lo tenían, la verdad no era importante para ellos. Porque ellos tenían demasiado dinero. Entonces este dinero ellos lo podían utilizar en cualquier otra cosa. Simplemente iban y echaban. Ahora, como ellos echaban grandes cantidades de dinero, para los sacerdotes y para otras personas esto era bien visto. Pero como Jesús realmente conoce el corazón de las personas, se dio cuenta de que vino una viuda que lo único que tenía era 2 blancas. Y, póngale 2 monedas. Y que esas 2 monedas era lo único que tenía. Y todas esas monedas las tiró. ¿En dónde? En el arca. En el arca. Ahora, ¿con qué quedó la viuda? Con nada. Con nada. ¿Con qué quedaron los millonarios? Con bastante dinero, porque ellos daban de lo que les sobraba. Y dentro del cristianismo se desconocen algunas cosas con relación a la ofrenda. Nosotros hemos sido mal enseñados con relación a la ofrenda y normalmente está bien que una persona lleve una cantidad de dinero, ¿no? X, una cantidad de dinero X. Entonces, si esta persona lleva esta cantidad de dinero X, está bien. ¿Qué es lo que le interesa normalmente a las iglesias hoy en día? Que sigan el verdadero principio de la ofrenda o que lleven dinero. Que lleven dinero. Exactamente. No en todos los lugares, pero en muchos de los lugares se enseña que es importante que se dé dinero. De hecho, hoy en día hay una variedad de enseñanzas que hablan acerca de la prosperidad, utilizan bastante la ofrenda, utilizan bastante la siembra, utilizan las semillas, etc. ¿Para qué? Para que la gente dé. Para que la gente dé dinero, y entre más dinero dé, pues mucho menor. Y ellos utilizan estas enseñanzas para decirle al pueblo que van a ser recompensados. O sea, que van a tener una recompensa. O sea, que esas ofrendas van a mover el corazón de Dios y que Dios se va a complacer de esas ofrendas y van a recibir. Y hay muchas personas tratando de buscar los beneficios de Dios a través de las ofrendas, desconociendo totalmente lo que nos enseña la Biblia acerca de la ofrenda. Esta viuda nos da a nosotros una enseñanza muy, muy grande. La ofrenda no consiste en la cantidad de dinero que uno dé. La ofrenda consiste en que realmente el corazón esté dispuesto, preparado. ¿Para qué? Para traer una ofrenda a Dios. Cuando se trae una ofrenda, simplemente se trae algo simbólico que representa realmente la intención de nuestro corazón.
ya sea demasiado dinero o ya sea poco dinero. La cuestión no es la cantidad de dinero, sino el punto es que esa ofrenda pueda testificar de lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Tenemos la tendencia de llegar al servicio y en el momento que llegamos al servicio y se llega la hora de la ofrenda, normalmente lo primero que todo el mundo hace es rebuscar o alistar una ofrenda. La pregunta ¿es correcto? ¿Es correcto que por decir algo llego yo al servicio y en la hora de la ofrenda busco en mi billetera y puedo tener bastante dinero y sacar $1,000 y ofrendar $1,000? ¿Está correcto eso? ¿Por qué? Tenías que prepararla, ¿no? Como disponerla antes de llegar al servicio. La ofrenda representa la intención del corazón. Eso es lo que representa la ofrenda, la intención del corazón. No es la cantidad, muchos dicen calidad, pero en esta parte, hablando de calidad, estamos hablando realmente de la intención del corazón. Cuando una persona realmente quiere darle un obsequio a una persona, lo prepara con anticipación, lo busca, lo compra, lo empaca, ¿ve? Y busca la ocasión oportuna, ¿para qué? Para entregarlo. Es más, acondiciona los ambientes y todo, ¿para qué? Para poderlo entregar. ¿Por qué? Porque considera que esa persona es importante y considera que ese regalo es un presente que esa persona lo merece. Ahora, normalmente en las iglesias no sucede lo mismo, o sea, no todos, no estoy generalizando, pero sucede bastante que nosotros no damos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, y hay un gran peligro. Ahora quiero que miremos algo acerca de la ofrenda en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay ofrendas para el tabernáculo. También hay ofrendas de oblación o ofrendas de vegetales. Hay ofrendas de paz, hay ofrendas por el pecado y hay ofrendas expiatorias. Son básicamente las ofrendas que nosotros vemos o encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar un poquito con relación, por ejemplo, a las ofrendas del tabernáculo. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 35, del verso 20 al verso 22. Vamos a ir allí a Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo, capítulo 35, 20 al 22. Ahora, en el verso 4 hay un título que habla acerca de la ofrenda para el tabernáculo. Entonces dice que se le pide al pueblo de Israel, que traiga ofrenda ¿para qué? Para construir el tabernáculo. Y allí en el verso 20 dice: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice que el corazón se estimuló y que su espíritu le dio voluntad. O sea, que tuvo voluntad de ofrecer, que su corazón fue movido voluntariamente ¿a qué? A ofrecer. Ahora, cuando una persona tiene voluntad de dar, simplemente esa persona se prepara o
su corazón se dispone para dar. Ahora, cuando una persona tiene realmente esa intención de dar, da lo mejor. Ahora, en este caso, ¿qué sería lo mejor para una persona que va a ofrendar? Estamos hablando con relación a Dios, estamos hablando de que vamos a traer una ofrenda para entregarla o para consagrarla para la obra de Dios, por decir algo. Entonces, ¿cuál sería la mejor disposición o la mejor ofrenda que uno puede, según este pasaje, que uno puede dar? ¿Cuándo comienza la ofrenda? La ofrenda comienza cuando depositamos la ofrenda en el arca. ¿Sí? ¿O cuándo comienza la ofrenda? La ofrenda comienza cuando el corazón se dispone. Cuando el espíritu, ¿qué? Tiene voluntad dispuesta para ofrendar. En ese momento que una persona determina que su corazón está listo o que está dispuesto para ofrendar, en ese momento la ofrenda hace esto. Las monedas no salen del arca. Las monedas o el dinero entra directamente a un banco. Eso no sube a Dios. Las ofrendas materiales no suben a Dios. Las ofrendas materiales entran a una administración eclesiástica. ¿Para qué? Para utilizar la ofrenda para un propósito. Pero esa ofrenda no sale de ahí, esa ofrenda queda ahí. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a ofrendar para el Señor, ¿en qué momento es que lo que le corresponde al Señor llega? En el momento que disponemos el corazón. En el momento que nosotros disponemos nuestro corazón y nuestra voluntad, automáticamente esa ofrenda sube. ¿Ve? Cuando Jesús estaba sentado en el arca de las ofrendas, venían todos los ricos y estaban echando en el arca. Pero ninguna de esas ofrendas subió, porque no había una disposición de su corazón, porque ellos estaban echando lo que les sobraba. Pero la viuda, en el momento que echó sus blancas, en ese momento esa ofrenda era un testimonio tanto para Jesús como para Dios, de que realmente la disposición de su corazón había subido a Dios. Y posiblemente el Señor hubiera estado en cualquier otro lugar del templo, hubiera estado enseñando, o hubiera estado sanando, o hubiera estado con sus discípulos. Pero ¿por qué en ese mismo momento Jesús estaba en ese lugar? ¿Por qué quería estar precisamente en ese momento, viendo esa situación? Para enseñarle a los discípulos. Porque ya de antemano su ofrenda la había recibido el Padre. Por ende Jesús sabía de que esa ofrenda había sido aceptada. Y Jesús se acerca, ¿para qué? Para alabar a esta viuda. Y para enseñarle a sus discípulos la manera correcta en que una persona debería ofrendar. ¿Estamos entendiendo? Sí. Si realmente uno quiere darle al Señor una ofrenda, uno tiene que disponer el corazón. ¿Disponer su corazón para qué? Para ofrendar. Para nosotros no es importante cuánto damos o preocuparnos por la cantidad X de dinero que tenemos que dar. Para nosotros debe ser importante que Dios considere que nuestro corazón esté dispuesto para ofrendar.
Muchas veces nosotros llegamos a la hora, o llegamos a la hora, o al privilegio que se nos da, porque la ofrenda es un privilegio, al privilegio que se nos da de ofrendar, y llegamos y automáticamente nuestro pensamiento, ¿qué pasa con nuestro pensamiento? Comienza a pensar acerca de las diferentes situaciones económicas por las que estamos. Y de acuerdo a eso, es que nosotros consideramos qué es lo que se debe ofrendar. ¿Eso está bien o está mal? Eso está mal. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a medir la cantidad que vamos a darle al Señor. ¿Por qué? Por miedo y por temor de que de pronto lo mucho o lo poco que demos nos perjudique y nos deje a nosotros sin dinero. Eso fue lo que pasó con estos ricos. Estos ricos, ellos echaban de lo que les sobraba. ¿Por qué? Porque las demás cosas ellos ya las tenían que programadas y ordenadas para otras cuestiones, para sus negocios, para sus compras, para sus deleites, para su comida, para su sustento, para todo. Pero en cambio la viuda no. La viuda simplemente sintió en su corazón ofrendarle a Dios. Ella no pensó en que se iba a quedar sin comida, en que iba a comer mañana, en que se iba a quedar sin comprar ropa. Ella no pensó en nada. Ella simplemente dispuso su corazón y ella vio que era una oportunidad. ¿Para qué? Para darle algo al Señor. Ella no midió las consecuencias porque ella no estaba pensando en esto. Pero hoy en día, de acuerdo a nuestra sociedad, a nosotros se nos enseña a administrar muy bien el dinero y se nos enseña ¿a qué? A dar de lo que nos sobra. Un 10%. En este momento estamos hablando acerca de la ofrenda. Okay. Después vamos a hablar acerca del diezmo. El diezmo es algo totalmente aparte de las ofrendas. Hay muchas personas que confunden el diezmo con la ofrenda, y en otra ocasión vamos posiblemente a tener la continuidad de esto con los diezmos. Por el momento estamos hablando acerca de las ofrendas, que es algo bien importante. Entonces, ¿estamos hasta aquí? Acerca de este punto. Quiero que miremos, con relación a las ofrendas del Antiguo Testamento, quiero que miremos capítulo 36 del Éxodo, verso 2. ¿Sí? Hay una pregunta. Sé que si cuando nos dan el total al final del año para hacer los taxes es malo, no, las ofrendas no se cuentan como para ir a los taxes, ¿verdad? Que Joshua pregunta que si cuando nos dan el total al final del año, como hacen todas las iglesias acá, que le dan un recibo a uno de lo que uno ha dado para hacer los taxes cada año, que si es malo. Volvemos al punto. No es malo, sencillamente ¿por qué? Porque nosotros estamos sujetos a un orden y sujetos a las autoridades y a las leyes de este país. Ahora, este país exige que toda ofrenda que usted dé a una iglesia que entra a esa administración eclesiástica, que ese dinero tiene que ser registrado en el gobierno y que cada persona que da debe recibir su certificado de lo que dio en el año. Ahora, el gobierno va a devolver una parte por eso que se ofrenda. Pero esto es con relación ¿a qué? Con relación al sistema. Y todo ese dinero entra, recordemos que entra en un arca, y ese es dinero material. ¿Estamos? Ahora, esa es la parte operativa
de acuerdo a la administración tanto del gobierno como de las iglesias que deben rendir cuentas al Señor. Pero en este caso, la importancia de la ofrenda no es esto. La importancia de la ofrenda es lo que sube a Dios. Por eso a Jesús se le acercaron a hablarle acerca del tributo. Le preguntaron los herodianos, que era un partido político, los judíos, pero que eran fanáticos o que apoyaban el imperio o el reinado de Herodes. Entonces se llamaban los herodianos y ellos vienen y le dicen: Señor, le dice: Señor, ¿es lícito dar tributo al César o no? Y Jesús le responde y le dice: pues dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí es donde se cumple esa palabra. Está diciendo: tenemos que dar, porque a nosotros no se nos está exigiendo, una iglesia no se nos exige a nosotros una cantidad X. Nosotros damos voluntariamente una cantidad de dinero. ¿Ve? Sea mucha o sea poca, esa cantidad de dinero entra en una administración eclesiástica y esa administración tiene que dar un reporte al gobierno. Pero eso está desde un plano de administración. Ahora, lo que nos trata de enseñar a nosotros la palabra, por encima de esto, es que nosotros tenemos que comenzar a preocuparnos no por la cantidad o las cosas que ya están siguiendo un orden o se están estableciendo bajo un orden, sino que nosotros comencemos a considerar si realmente mis ofrendas están yendo a Dios o no están yendo a Dios. O sea, si lo que yo estoy haciendo es tirando el dinero en una canasta, simplemente ¿para qué? Para entrar a ser parte de un sistema. O realmente yo estoy ofrendando a Dios y contribuyendo al propósito de Dios. ¿Entienden? Ahora, esas ofrendas que suben al Señor, esas ofrendas que realmente llegan a donde el Señor, esas ofrendas van a ser administradas por Él mismo. Y esas ofrendas son las que realmente se van a multiplicar. Pero las ofrendas que realmente entran aquí simplemente van a entrar a una administración eclesiástica, no más. Ahora, nuestro interés es que nuestra ofrenda realmente pueda satisfacer el corazón de Dios, así como esta viuda, donde Jesús en ese momento estuvo en ese lugar con sus discípulos y llevó a sus discípulos a este lugar para que ellos pudieran aprender cuál es la ofrenda que verdaderamente beneficia o satisface el corazón de Dios. Ahí en el capítulo 36 del mismo de Éxodo vamos a mirar algo importante y es acerca de la ofrenda que se suspende. Entonces se suspende la ofrenda con relación al tabernáculo. Hay muchas personas que utilizan estos pasajes, por ejemplo, para decir: no, tienes que traer oro, tienes que traer plata, necesitamos, mejor dicho, construir el templo, necesitamos aquí. Entonces la gente simplemente va y lleva, y da. Y no está mal en llevar y traer y dar. Lo que sí está mal es que no se haga con claridad ni se haga de acuerdo a como la palabra de Dios nos enseña. Ahora, el verso 2, ahí mismo en el capítulo 36, dice: Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová que ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo:
ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Ahora, ¿qué pasa? Pasa algo muy simple. Hay algunos ministerios que posiblemente tengan dificultades económicas por muchas situaciones, pero todo se basa en la parte de la educación, en la educación con relación a este tema. Entonces, ministerios que están quebrados, entre comillas, financieramente por falta de finanzas y utilizan demasiados recursos para tratar de traer finanzas y tratar de traer dinero para que entren en esa arca, y sencillamente hay escasez. Hay escasez, ¿por qué? Porque las personas no están siendo educadas de acuerdo a ese principio bíblico. Entonces vemos aquí de que se pidió y que el corazón de ellos se dispuso voluntariamente para traer, y ellos decían que cada mañana venían y daban y daban y daban y daban. Pero daban, ¿por qué? Porque había una satisfacción en el dar. En su corazón había alegría por dar. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que Dios era el todo para ellos. Dios los había llevado al desierto y los había sacado de Egipto con grandes cantidades de oro, de plata y de joyas. Y tenían abundancia. Pero allí en el desierto, ellos lo único que vieron de frente de ellos fue al Dios que los rescató, que los sacó de Egipto. Y no había nada más importante para ellos. Aunque ellos le daban valor a las cosas que tenían, ellos consideraban que esas cosas podían dárselas a la persona que realmente lo merecía. Ellos traían y traían y traían ofrendas, al punto de que ya había demasiada ofrenda, ya había demasiado, habían traído demasiado y era suficiente ¿para qué? Para que se pudiera construir el tabernáculo y se pudiera construir ¿qué? Las vestiduras y todos los utensilios del tabernáculo. Y se les dio una orden de ¿qué? De que ya pararan con ¿qué? Pararan con la ofrenda. Ahora, vemos abundancia. ¿Por qué abundancia? Porque Dios se agrada. Y cuando las cosas que uno da para Dios y hay agrado en el corazón de Dios, son cosas que en sí llevan bendición. Llevan bendición. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no damos, o cuando nosotros, este es el peligro de las ofrendas que se dan en muchas iglesias? Ofrendas que se dan, por ejemplo, de dineros que son robados, o de dineros que son concedidos mal habidos. ¿Ven? Hay personas que van y echan cantidades de dinero, y aún los mismos sacerdotes, los mismos ministros saben del origen y la propiedad de estos dineros. La pregunta es, ¿de qué corazón proviene este dinero? ¿Ven? No viene de un corazón que realmente ama y quiere agradecer a Dios, sino viene de un corazón que posiblemente no ha conocido a Dios ni le interesa a Dios para nada. Porque si le interesara, daría la mejor ofrenda. Por ejemplo, cuando nosotros miramos las ofrendas de vegetales, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado y de expiación, eran ofrendas que se exigían y tenían que ser perfectas, tenían que ser apartadas y separadas, tenían que ser consagradas. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí traer una ofrenda por el pecado si la ofrenda la conseguí robándosela a una persona? ¿De qué me sirve? De nada. Ahí no hay ofrenda que valga. ¿Me hago entender? Entonces, cada ofrenda estaba establecida para que se hiciera con calidad, apartada para Dios, que fuera perfecta, consagrada. Entonces muchas personas están dando en la iglesia, pero simplemente están llenando el arca. Pero ninguna de esas ofrendas está subiendo. ¿Para qué? Para que el Señor de los cielos abra las ventanas y derrame bendición hasta que sobreabunde. O sea, se utiliza mucho y se recrimina mucho al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo dé. Y que el pueblo, por ejemplo, en el caso de los diezmos, traiga sus diezmos.
Y las personas traen su décima parte. Y muchas de estas personas que traen su décima parte ni siquiera saben por qué tienen que traer su décima parte. Ni siquiera saben cuáles son las implicaciones y si debo o no debo traer la décima parte. Y si debo traer la décima parte, ¿cuál es la décima parte y de qué debo traer la décima parte? Entonces, esto es conocimiento con relación al diezmo en el Antiguo Testamento, con relación a la ley de Dios. Y la ofrenda igualmente para nosotros presenta, pero se utiliza mucho sin importar cómo traiga la ofrenda o cómo la dé, sin importar, simplemente se les dice traigan la ofrenda, o se nos enseña traiga la ofrenda. Tráigala como quiera, no importa, tienes una moneda, tráigala, lo importante es que se llene, lo importante es que haya. Sí, otra cosa es que, bueno, siempre le están diciendo a uno que dé para que Dios le dé más. En cuestión monetaria, pero yo creo que la bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Hay mucha gente que tiene dinero pero que no es feliz, o que tienen unos hogares terribles, unos hijos por un lado por otro. Pues eso es lo que en la iglesia ahorita se está para que Dios le dé más, pero en cuestión de dinero. Lo que pasa es que y no hablan de las bendiciones que verdaderamente enriquecen. De la abundancia del corazón abra la boca. Y dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33, dice que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Ahora, volvemos al punto del pensamiento con relación a la administración de mi dinero. O sea, yo primero miro qué como y después de que yo coma, entonces lo que me sobre, entonces yo puedo dar. Pero ese no es el pensamiento bíblico, porque a Dios no se le da migajas. A Dios se le tiene que dar el corazón, o sea, se le tiene que dar un corazón dispuesto, voluntario. ¿Para qué? Para preparar una ofrenda. Una ofrenda que realmente Dios vea que se preparó, que se alistó. Si es una moneda, cantidad X, pero se preparó, se alistó. Tanto así que tiene que haber una disposición del corazón. Correr urgentemente. ¿A dónde? Al lugar donde se ofrenda. ¿Para qué? Para entregar su ofrenda. Entonces hay unas personas que no consideran eso. Si yo preparo, por decir algo, a la semana una ofrenda, entonces mi alegría debe ser llegar al templo, llegar a la congregación. ¿Para qué? Para depositar mi ofrenda. ¿Por qué? Porque estoy agradecido con el Señor. Entonces no hay una motivación realmente sincera en nosotros para llegar al templo. Y una de las motivaciones sinceras para que nosotros podamos llegar al templo es la ofrenda. Pero con una ofrenda que ha sido preparada. Una ofrenda inclusive que se ha orado. Una ofrenda inclusive que se le ha dicho al Señor: Señor, esto es lo que está en mi corazón, esto es lo que quiero darte. Sin medir su situación económica, si hay o no hay, si con eso tengo que pagar o no tengo que pagar. Y eso fue lo que nos estaba enseñando la viuda. Que la viuda no midió, la viuda simplemente dispuso su corazón para traer una ofrenda. Y esa ofrenda fue recibida para el Señor. Ahora, para ir terminando esta primera parte, vamos a hacerlo en dos partes, porque pues es una enseñanza bastante larga, pero para concluir esta primera parte, vemos que la ofrenda tiene un significado profundo en lo que representa o lo que significa la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros no entendemos lo que verdaderamente tipifica o representa la obra de Jesús en la cruz del Calvario, es difícil que podamos realmente entender y que podamos realmente nosotros dar una ofrenda que pueda satisfacer las demandas o el corazón de Dios. ¿Ve? Por ejemplo, la ofrenda para el tabernáculo, la ofrenda a los vegetales, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, por la expiación. Son ofrendas que tienen su significado y su representación en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la ofrenda que el Padre da.
O sea, el Padre tiene a su Hijo y nos da lo que Él más ama. Nos da a su Hijo. ¿Para qué? Para ser entregado en la cruz del Calvario. Es una ofrenda expiatoria. ¿Ve? Como cuando el Señor le dice a Abraham que tiene que sacrificar, ¿qué? A su hijo. Y Abraham va y sacrifica a su hijo. Entonces vamos a mirar, en la próxima lección vamos a mirar acerca de este tema con relación a la ofrenda y con relación a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero básicamente para comenzar nosotros miramos el ejemplo que nos da, la enseñanza que nos da Jesús con relación a la viuda. Dice que realmente tenemos que considerar el hecho de que la ofrenda es importante y que es un privilegio. Y que nosotros no medimos nuestra ofrenda por nuestras necesidades o de acuerdo a nuestras necesidades, sino que nosotros medimos la ofrenda de acuerdo a la disposición de nuestro corazón. Y si realmente hay una disposición en nuestro corazón, nosotros tenemos que, en el transcurso de la semana, nosotros tenemos que preparar una ofrenda. Si es $1, es $1. Y nosotros tenemos que tratar de buscar ofrenda para Dios. No tengo dinero, no importa, pero yo trato de hacer algo y trato de buscar algo para que en el transcurso de esa semana yo tenga que dar y que no llegue yo con las manos vacías a adorar y alabar al Señor. Entonces es importante que consideremos esto, es importante que aprendamos esto y que comencemos nosotros a preparar la ofrenda para el Señor. Y a la medida de que nosotros vamos introduciendo en este tema, vamos a ir enriqueciendo nuestro conocimiento con relación a la ofrenda, al punto de que podamos llegar nosotros a entender lo que verdaderamente Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que se entregó a sí mismo, se despojó de sí mismo, se hizo hombre y vino a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Fue una ofrenda que entregó y que el Padre recibió esa ofrenda. ¿Ve? Entonces es importante que comencemos a trabajar en eso. Bueno, hasta aquí el tema de hoy con relación a la ofrenda. Vamos a continuar después con el segundo tema con relación a este estudio, y después vamos a mirar también lo de diezmo y la ofrenda, que también hay demasiada ignorancia en el pueblo de Dios con relación a este tema, al punto de que hay demasiadas personas que están siendo engañadas, robadas, por decirlo así, sí. y no tienen claridad. Simplemente ¿por qué? Porque hay ignorancia con relación a este tema. Bueno, por acá es todo. Nos esperamos en nuestro próximo estudio bíblico y no dejen de mirar nuestra página ministeriosedificar.org. Bueno, Dios los bendiga y hasta la próxima.